Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Magister. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Hola, Buenas noches, Berito, profe. ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, profe, muchas gracias. A ver, vamos a iniciar primero con algunas cosas, chicos y chicas. Eh, primero, comentarles que la universidad, digamos, no está alejada. Esta asignatura, etnografía virtual, muy importante, no está alejada de la realidad. Así que en esta aula, sobre todo, que son pues, señoritas, la mayoría, a excepción de un par de compañeros, la mayoría, como ustedes saben, hay casos que han conmocionado al país, como el de Natalie Mafla, y por lo tanto, desde esta clase, desde mi persona, les convoco a que tengan muchas precauciones, mucho cuidado a la hora de regresar a casa, de, digamos, salir, de decidir con quién salir y de compartir con seguridad, digamos, sus ubicaciones a sus familiares, a sus seres queridos, para que estén todos tranquilos. Como les digo, esta asignatura más bien nos llama justamente a eso, a entender precisamente las dinámicas y, y siempre, como todo, ¿no? Somos seres humanos y por lo tanto sí, lo que es importante para mí también, el valor de sus vidas. Dicho eso, eh, siempre es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no es cierto? Ok, y lo otro que a propósito de todo esto es que les cuento que este semestre he visto, yo no sé si es porque un semestre es súper flash, tiene todo, digamos, encima, entonces han tenido muchas sumativas y todo, pero hay, digamos, am, algunas bajas notas, no llamémoslo por su nombre, algunas bajas notas, y que saben que son, digamos, en su mayoría temas más de tiempos por temas de coevaluaciones que no han realizado muy bien. Pero bueno, en todo caso, yo voy a cambiar la metodología de las clases. eh, Y desde desde este semestre, desde esta clase, voy a cambiarlas, ¿de acuerdo? Permítame un segundo que tengo a mi Alexa un poquito loca. Luciano Pavarotti estaba gritando en el fondo. Eso, entonces vamos a tener un cambio en la metodología de esta clase. Al final vamos a ver cómo nos pareció y vamos a evaluar. Esta metodología ya la he cambiado con las otras asignaturas también, así que espero que esté, digamos, acorde. Ok. Dicho eso, vamos a empezar nuestra clase. Ok, no sé si alguien quiere agregar algo hasta que encuentre la lámina respectiva. Aquí está. ¿Quién? Listo. Ah, me olvidaba. Em, a ver, Noelia,
Te Sí, voy a, profe, buenas noches. te voy a asignar como coadministradora para que Ya, puedas recibir a tus compañeros si es que, o si es que a alguien se le cae la conexión, digamos, tú vas a ser la responsable, ¿de acuerdo? ya, Em, profe. Chévere, gracias. Ahí tú vas aceptando. El día de ayer en otra asignatura le nombré a una compañera, digamos, una estudiante, y ya decía como, ya, ¿por qué saben? ¿Por qué entran y salen ya? Estaba así como, ya veo, eso es lo que nos toca, por eso es que ya mejor designado ya. Entonces digo, bueno, si quieren, cerramos a las 6:15 el aula. No, no, tampoco. Ok, bueno, vamos a compartir la pantalla. Ok, bueno. Nosotros tenemos esta semana, la semana 10, que abordar la producción simbólica y los significados en la interacción digital, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hasta ahora hemos recorrido un camino importante en esta asignatura y hemos comprendido que la etnografía virtual, digamos, se diferencia, pero se nutre de la etnografía tradicional, ¿no? Hemos visto cómo se diseña una observación en entornos virtuales. Hemos también visto qué son las comunidades digitales y cómo se clasifica. Y hoy, en cambio, vamos a dar un paso más importante, y es que nosotros vamos a preguntarnos qué producen esas comunidades. Y cuando digo qué producen, no hablo de productos, sino de, digamos, productos en términos comerciales, ¿no? Sino qué producen desde una perspectiva mucho más profunda y cotidiana. Es decir, los símbolos, los memes que circulan, por ejemplo, eh, o como digamos, los stickers, ¿no? Que representan perfectamente lo que sentimos. Todo eso es una producción simbólica. Y entonces hoy aprenderemos a leer con ojos de etnografía virtual esas producciones simbólicas, ¿de acuerdo? Ok, entonces, aquí es la mina 1 y se me ha puesto 11. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación funcionaron bajo una lógica, digámoslo así, tradicional, ¿no? Que era una lógica asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que unos pocos producían contenido y todas las demás personas consumían ese contenido. En ese ejemplo se enmarca la televisión, en ese ejemplo se enmarca la radio, los periódicos, y todos respondían a esa estructura, ¿no? Internet, y especialmente las redes sociales y las aplicaciones, por ejemplo, de mensajería tipo WhatsApp, Telegram, rompen esa lógica de la unidireccional y se vuelve bidireccional, ¿no? Entonces rompen esa lógica de manera, digamos, abrupta, radical. Y hoy, cuando ustedes participan, por ejemplo, en una comunidad, o cuando comentan, por ejemplo, justamente una injusticia en redes sociales, ya no son solo receptores pasivos, sino que son productores, ¿de acuerdo? Pero, ¿productores de qué? Es la pregunta. No solamente de textos o videos, sino que producen símbolos. Y esto es central para la etnografía digital. ¿Qué significa para nosotros una producción de símbolos? Significa que cuando creas un meme o un reel y lo compartes, o cuando reaccionas con un emoticon, o cuando usas un hashtag para un descontento específico, ¿de acuerdo? O cuando dices voy a hacer este trend topic de TikTok y utilizas ese audio, ¿sí? Tú estás participando en la construcción de significados compartidos. Estás diciéndole al mundo algo sobre lo que tú eres.
o algo sobre a qué grupo perteneces o quieres pertenecer y cómo ves el mundo a partir desde ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en el compendio tienen un texto de Porter eh, que nos recuerda que las comunidades virtuales no son simples espacios técnicos, sino que son espacios donde se desarrollan normas, roles, las formas de interacción. ¿De acuerdo? Y esas normas y esas formas de interacción se expresan precisamente a través de símbolos. ¿De acuerdo? Entonces, la producción simbólica es la manifestación visible de la vida de una comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde llego con esto? Y les explico. Parte de la nueva metodología de esto que estoy impartiendo, digamos, en todas estas asignaturas, en toda la universidad, es que todas las clases van a tener una evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, todas las clases van a tener 3 momentos de evaluación. Esos momentos son los que, digamos, al final me va a arrojar la participación, la lista de asistencia y lo más importante para mí es saber en qué están errando para mejorar y saber qué también está haciéndolo bien. ¿De acuerdo? Entonces, cada clase va a tener 3 momentos de evaluación continua. Es un cambio de metodología muy fuerte para mí, les voy a decir muy, digamos, dicho sea de paso, porque implica que cada clase tenga que desarrollar justamente los 3 momentos, además de la exposición, los 3 momentos de interacción, ¿no? El quiz que se denomina. Y además, bueno, dicho sea de paso, y a propósito de etnografía virtual, quizás ustedes, bueno, no tienen por qué saberlo, pero es bueno contarles. Decidí hacer esto porque además yo tengo, digamos, bueno, otra carrera, ¿no? En la Politécnica Nacional, una certificación en programación web. Entonces lo vamos a hacer justamente ya corrido todo eso en mi plataforma virtual propia. Y entonces cada clase vamos a tener eso. Insisto, o sea, al final vamos a evaluarlo, si continuamos o no. Pero sí es una carga evidentemente más fuerte para mí todavía, pero siento que va a ser muy buena para ustedes porque va a afianzar conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, con eso, un poco es la idea es que tomen atención a la clase porque evidentemente habrá una evaluación de la misma. Ok, entonces, em, entonces les decía, ¿no? La producción simbólica se vuelve esa manifestación visible de la vida de una comunidad. La clave para que nosotros como etnografía virtual entendamos eso es que debemos aprender a observar. ¿Y qué observamos? Es decir, qué símbolos observamos en la comunidad. Y son precisamente los símbolos que genera esa comunidad. ¿Qué símbolos genera esa comunidad? ¿Qué símbolos circulan más? ¿Qué símbolos desaparecen? ¿Y cuáles son exclusivos del grupo y cuáles vienen de afuera? Por si acaso alguien está en la sala de espera para la persona responsable. Bueno, eso también me genera, digamos, también parte de la metodología, saber que la persona designada para eso tiene que estar atenta a la clase, ¿no? Y si hay personas que están en la sala de espera, como en este momento, implica que evidentemente no lo está. Em, ¿Cuáles son, digamos, esas ideas clave que deben tener la etnografía virtual? Uno es el rol del usuario en los entornos digitales. Es decir, digamos, el usuario ha pasado de ser consumidor pasivo a productor de símbolos, ¿ya? Es decir, hay memes, hay hashtags, hay emoticones, hay stickers, hay audios virales, hay filtros que utilizan en las fotografías que son formas concretas de una producción simbólica de cómo nos queremos ver frente al mundo, ¿de acuerdo?
Cada interacción, publicar, reaccionar, compartir, participan en esa construcción colectiva de significados. Todo lo que hacemos. Si publicamos, si reaccionamos, si compartimos. Entonces, la etnografía digital tiene como tarea observar qué símbolos se crean y cómo circulan dentro de la comunidad. ¿De acuerdo? Pensemos, por ejemplo, antes de entrar a clase, seguramente alguien compartió algo o reaccionó con un sticker o con un emoticón, ¿sí? Eh, y cómo eso tiene sentido dentro del grupo que lo hizo, ¿de acuerdo? Entonces, en WhatsApp, en Instagram, en un grupo, en una comunidad, por ejemplo, o en el grupo de la familia. Entonces, ¿no? Dicen, voy a entrar a clases, por favor, no hagan ruido, ¿no? Entonces ahí lo importante es que notemos que el símbolo tiene un significado que va más allá de la apariencia literal, ¿sí? Es decir, hay un contexto que lo hace comprensible para los demás del grupo, ¿de acuerdo? Entonces, con eso vamos a pasar al primer momento del quiz y les voy a enviar al chat para que puedan ingresar. ¿Dónde está? Fotografía virtual quiz. Quiz. Espérenme un segundo. Bueno, sí, ya pueden llenar. A ver, solo que quiero dashboard. Aquí está. Ya, ahí sí. Esto es etnografía. Ya. Y voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo para explicarles. Mientras tanto ya pueden empezar a abrir el quiz. ¿Ya? Aquí ponen su nombre y su apellido, ¿ya? Y empiezan el quiz, ¿no? Mm, Nombre de juego, ¿ya? Y van a llenar, ¿de acuerdo? Solo el momento uno, porque como les había dicho, hay tres momentos, ¿de acuerdo? Solo el momento uno. Nos llenen el momento 2 porque no avanzamos al momento 2 y es probable que se saquen cero. Profe, disculpe, entonces no le ponemos siguiente, solamente contestamos la primera y ya, así. No, sí tienen que poner Sí, siguiente. Ajá. Entonces, cuando dice final del momento, Magister, una consulta, si se cierra, no pasa nada o cómo. Porque bueno, yo estoy en el teléfono. Entonces tengo que salirme del Safari. se te cerró, dices. No, o sea, digo, si se me cierra. Estoy entrando a cada ratito para que no se cierre, porque me da miedo que se cierre y no poder responder los otros dos momentos. Ah, no, no se cierra. Eso no Ah, te ya. preocupes. Aquí. Ya entendí. No, no se cierra. Y si se cierra, no pasa nada. Aunque no se cierra en realidad. ¿Listo? Entonces vamos a darle 5 minutos a eso. Hasta las 19:30.
Profe, verá, yo ya respondí la primera pregunta, puse siguiente y me salió, el tiempo se agotó, Es pero que todavía falta. cada pregunta tiene un minuto de respuesta. Ah, mm, Sí, cada pregunta tiene un minuto de respuesta. Sí, profe, pero nos dijo que no respondamos a la segunda pregunta. A mí también ya me salió tiempo agotado. No, Y no respondí porque me dijo que no respondamos el segundo momento. Sale tiempo, no, o las no sea, respondidas se registraron como incorrectas. no. A ver, chicas queridas, o sea, son tres preguntas. Déjenme cerrar esto entonces, limpiar datos. Ya, pueden entrar de nuevo en este momento. Son tres preguntas, ¿de acuerdo? Y ahí les va a salir ir al momento dos. Por eso les dije, no vayan al momento dos, al momento dos. Por eso dice momento uno y momento dos. ¿Sí? Ya o pueden. sea, profe, a ver, hay el momento uno y ahí había tres preguntas, así teníamos que contestar las tres preguntas del momento uno. Claro, es que por eso dije, hay tres momentos. No entren al Ah, momento dos. Cada pregunta tiene un minuto. no, pero ya respondí solo la primera pregunta del momento uno. Bueno, Sí, pueden. yo también, Magister, respondí solo la primera pregunta porque pensé que eran las tres preguntas, como que pregunta uno, pregunta dos, momento dos, pregunta tres, momento tres. No creí que Ujú. eran. Ok, ya lo reseteé de nuevo. Pueden hacerlo de nuevo. No hay problema. Pueden hacerlo de nuevo. Qué curioso. Es jueves. Esta metodología la implemento desde el lunes. Y es la primera vez que me pasa eso. No me había pasado eso. Pero siempre hay que estar abierto a que pase algo. Voy a compartir pantalla para explicar mientras realizan, ¿de acuerdo? Miren, aquí dice, tres momentos, nueve preguntas, uno por momento. Estamos en el primer momento. Disculpe, profe, si ya terminamos el primer momento, seguimos al segundo momento. No, yo justo decía eso, porque no expongo todavía. Lo puedes dejar ahí abierto y ya. Ya. Gracias, profe. Ok, vamos a dar 2 minutos y arrancamos con la segunda parte de la clase. ¿Listos? Carlita, ¿ya? ¿No todavía? Sí. Ah, ya. Ok, entonces seguimos. Listo, entonces. Bien, ¿qué entendemos por producción simbólica? La producción simbólica es en términos académicos el proceso, y esta parte seguro les recuerda el flashback de semiótica, ¿no? El proceso mediante el cual los seres humanos crean signos y representaciones que condensan ideas, que condensan emociones y que condensan valores. Entonces, no es un proceso exclusivo. eh, la creación de signos no es un proceso exclusivo de los artistas o de los comunicadores, sí, o de los semiólogos, sino que es algo que hacemos todos los días, ¿ya? Y lo hacemos de manera inconsciente, inclusive, ¿ya? En el entorno digital, esto toma, digamos,
toma formas concretas, ¿ya? Por ejemplo, cuando subes tu foto de perfil, no es solo una imagen, sino que es una declaración de la forma en cómo quieres verte. Entonces dices, no, hoy voy a subir una foto de perfil, ¿cómo es? O voy a subir una historia con ¿cómo se llama esto? La camiseta del Ecuador, la piel del Ecuador, ¿ya? Entonces eso es una identidad que tú eliges, el fondo de pantalla de tu celular, ¿no? Te pasas horas y horas escogiendo el tono, al igual que los filtros, ¿no? Entonces, la estética de tu foto, el tono en que escribes los mensajes, los filtros que usas o los que rechazas, todo eso forma parte de tu producción simbólica personal. Y entonces, en esta lámina vemos algo que es crucial, ¿sí? Y que es importante destacar, y es que la producción simbólica no ocurre en el vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que la producción simbólica está atravesada por la cultura, está atravesada por la clase social, por el género, por la etnia, por el territorio donde tú vives. ¿Qué quiere decir eso? Que los símbolos que producimos están condicionados por quiénes somos, pero también de dónde venimos y en qué contextos vivimos. Por eso es que eh, si ustedes tienen familiares o amigos que están fuera del país, este es el momento más lindo para sentirse patrióticos. El domingo que juega el país van a darse cuenta de eso, ¿sí? Porque es precisamente esa producción de símbolos de quiénes quiere ser y desde dónde lo están diciendo, porque viven en un contexto precisamente, ¿no? En términos de la patria, ¿no? Quizás un ejemplo más cercano de eso sería, por ejemplo, los memes políticos que circulan en el Ecuador. Entonces hoy circularon un montón de memes sobre el ICE, ¿no? Que la reducción de la cerveza, ¿no? Del valor de la cerveza. Eh, y eso puede estar lleno de referencias a el momento político local, a personajes públicos como el presidente, ¿no? Pero alguien de otro país no va a entender ese meme, por ejemplo, de una persona llevando, no sé, 5 jarras de cerveza, ¿sí? No lo va a entender. ¿Por qué? Porque no entiende ese proceso, eh, digamos, carece del contexto cultural para decodificar esa producción. Entonces eso nos muestra que los símbolos son siempre culturalmente situados en el momento y en el contexto histórico que se desarrolla. Para ustedes que hacen etnografía virtual, esto significa que estudiar la producción simbólica, en el caso de los estudios de las comunidades que ustedes van a hacer en el proyecto de la SF2, es también estudiar su cultura, sus valores, sus tensiones y su forma de ver el mundo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una idea clave que pueden quedar súper claras, ¿no? Y es que un lado es la producción simbólica en tanto crea signos y representaciones que expresan ideas, emociones y valores. En lo digital, por ejemplo, esto incluye elementos aparentemente pequeños, una foto de perfil, el usuario, el nickname, la estética visual, el tono en que escribes, ¿sí? Entonces eso ya no solo es el contenido, sino que es una forma de decir quiénes somos y cómo vemos el mundo. Y por lo tanto está condicionada por factores como la cultura, la clase, el género, la etnia, el territorio, ¿ya? Entonces yo pregunto, Alejandra, Mande, profe, dígame. Buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Noches. Buenas noches, profe. ¿Me puede repetir la pregunta que no le escuché? Claro, si tuvieras que describir tu identidad digital, eh,
¿Con qué elementos visuales nos podrías describir? Es decir, ¿qué imagen crees tú que representaría tu imagen digital? O sea, mi imagen digital. Yo creo que con las fotos que subo a mis distintas redes sociales, porque ¿Mm? subo por lo general de lo que estoy haciendo o dónde estoy, o sea, lo que hago en el día, se podría decir así, pero obviamente no tan seguido. Entonces, diría que con mis fotos. Y con esas fotos que subes, ¿qué imagen construyes tú conscientemente de tu presencia en redes? De una persona alegre, dinámica, algo se podría decir así, porque, o sea, creo que son muy pocas las veces que he compartido algo triste o algo mío así. Sí, ya, pues. ¿Mm? Bien. ¿Quién más está por ahí? Madeline. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, como yo sí subo bastante. La Carlita. Se Las te, personas como que ven. ¿Sí se me escucha? sí, se te escucha Ya. y se le ve el fondo a la Carlita ahí. Sí, ajá. Ya. Entonces siento que cuando muchas personas de mi círculo social o de mi círculo familiar o personas que ya me perciben por ahí por TikTok ven alguna Hello Kitty y es como que ya Made, ahí está, Made, o como que ya me perciben de esa manera. Y como esta muñequita es, o sea, como tierna, tranquila, entonces siento que me perciben bien, más que todo porque mi negocio va enfocado a cositas kawaii y prácticamente mis publicaciones y todo lo que yo subo a Facebook, a TikTok, a WhatsApp es sobre mi emprendimiento. Entonces siento que me ven, no sé, como una vendedora y también como algo tierno, como algo delicado, igual que representa bastante el color rosadito en cuanto a mis publicaciones. Ujú. Me encanta, me encanta. Me encanta lo que acabas de decir porque o sea, las dos intervenciones nos dejan claro algo, es decir, qué es la producción simbólica y cómo esa producción simbólica está condicionada culturalmente. Por ejemplo, la Hello Kitty, ¿no? Es decir, todos digamos, la reconocemos visualmente y sabemos, digamos, lo que inspira, ¿no? Ternura, lo que tú dices, ¿no? Pero ahí hay algo más complejo y es cómo los símbolos digitales no tienen un solo significado, sino que los símbolos digitales tienen capas. Y eso vamos a verlo ahora. Estas capas, eh, digámoslo de manera, digamos, un poco más didáctica, quizás uno de los errores más comunes al acercarnos a la comunicación digital es em, pensar en la comunicación, es pensar o asumir que los símbolos tienen un solo significado, ¿sí? La realidad es mucho más compleja y ustedes lo saben. Los símbolos digitales tienen capas de significado que varían según el texto, que varían según el canal, que varían según el grupo y el momento histórico. ¿De acuerdo? Por eso yo puse ese ejemplo del signo de fuego, porque en términos literales nos representa una llama, pero en la práctica de la comunicación digital, ese símbolo de fuego puede significar cosas completamente distintas. Eh, por ejemplo, ¿qué tal está la fiesta? Y te mandan un fuego, así como, uff, está encendidísima. ¿Eh? O ustedes, chicas, si ven a un chico bonito, pueden poner un icono de fuego, ¿no? Que es alguien que está ardiente, caliente, ¿no? Atractivo, ¿no? O, ¿qué tal es ese barrio? Y te ponen fuego, quiere decir que es peligroso. Entonces, ¿sí? ¿Cómo saber cuál es el significado correcto? Depende, por supuesto, del contexto. Y ese contexto es precisamente lo que ustedes como etnógrafos virtuales deben aprender a leer cuando
hacen la inversión en la comunidad. Entonces, lo mismo pasa con las reacciones, ¿no? En los grupos de WhatsApp, por ejemplo, un meme, cuando, digamos, envían un meme y alguien pone me encanta o un corazón o una sorpresa, ¿sí? Puede ser esa expresión de entusiasmo, pero también puede ser de ironía o incluso de burla. Entonces, depende también quién lo envía o a quién va dirigido cuando responde en el grupo, o en qué momento además, ¿no? Porque ponte alguien pone y dice, no se pierdan el mundial. Y dices, pero ya el mundial ya se inauguró, ¿no? Entonces, ahí juega con la ironía. Entonces, la carga semiótica de estos gestos digitales es alta y varía de acuerdo al contexto. Entonces, además de los intercambios digitales, eh, es importante entender, por ejemplo, que un video de TikTok combina, por ejemplo, imagen, texto, música, sonidos, ambientes, eh, una duración específica, una edición rítmica. Entonces, cada uno de esos elementos aporta una capa de significado. Entonces, hacer un análisis de la capa de un pequeño video de 1 o 2 minutos, dónde se filmó, dónde se hizo, qué usó, qué trends usó, qué música de fondo, audio de ambiente hay, ¿no? Separar esas capas y analizarles es parte de un trabajo etnográfico. ¿De acuerdo? Entonces, em, la distinción clásica de la semiótica aquí nos sirve bastante. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto, quizás con ustedes, lo que es denotación y connotación. La denotación es lo que el signo muestra literalmente, siempre. Lo denotativo es siempre lo literal. Y la connotación es lo que implica, es decir, lo que sugiere o que nos evoca. Y eso siempre tiene que ver con el contexto cultural, ¿de acuerdo? Entonces, el etnógrafo digital trabaja principalmente en el nivel de la connotación, no de la denotación, porque para la denotación, y ahí es un punto, un paréntesis que les hago, donde caen muchos estudiantes, y es que para denotación lo hace cualquier persona. Lo puede hacer el señor que maneja el bus, el señor que hace Uber, ¿sí? Para denotación lo hace, digamos, lo hace cualquier persona, ¿ya? Puede ser su sobrino, su hijo, ¿sí? Pero la connotación ya es un tema mucho más profundo que solo ustedes lo pueden hacer a partir de las herramientas de la semiótica. Es decir, preguntándose qué es lo que realmente está comunicando ese símbolo en ese espacio, en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, quizás ahí, para tener como referencia, debemos tener en cuenta unas ideas claves ahí. Uno es que los signos digitales tienen significados múltiples que dependen del contexto, ¿de acuerdo? Y los intercambios digitales combinan texto, imagen, sonido y edición. Y por supuesto, cada elemento suma su significado. No es que pierda el significado al momento de sumarse, por el contrario, ese significado se suma. Y entonces la etnografía digital lee esos niveles, en este caso la denotación, lo que se ve, y la connotación, lo que implica. Entonces, el mismo signo puede tener significados opuestos según quién lo emite y a quién va dirigido y sobre todo en qué contexto. Y entonces resulta que, y a ustedes seguramente les ha pasado, situaciones en las que un mensaje o un emoticón fue mal interpretado porque la persona que lo recibió no entendió el contexto, ¿de acuerdo? Y entonces se generan esos malos entendidos. Y hay un montón de esos malentendidos porque precisamente es parte de lo digital generar esos malos entendidos que la presencialidad no te genera, ¿no? Y entonces cada quien lee de acuerdo a su contexto. Y además, si no escribes con redacción, entonces resulta que escribes, eh, ¿cómo escribo?
eh, no lo hice. Eh, son un no, coma, lo hice, ¿no? O sea, no lo hice. O sea, hay un montón de estas cosas que yo suelo siempre hacerme un poco de mofa de eso. Entonces, esos malentendidos nos muestran que los símbolos digitales son profundamente contextuales. Y por supuesto, ahí existe una dimensión todavía mucho más personal en todo eso, porque los símbolos que nosotros elegimos también construyen nuestra identidad en línea. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esa identidad en línea que nosotros estamos viendo em, es precisamente el performance de nosotros en lo digital. Goffman, uno de los sociólogos del siglo XX, desarrolló una teoría que se llama la teoría de la dramaturgia social. Para el embola esto porque es súper chévere, porque dice que la idea de que en la vida cotidiana todos representamos roles y como actores en un escenario, todos nos adaptamos a nuestra presentación de acuerdo a la audiencia que tenemos frente a nosotros. En psicología les llaman las máscaras. Entonces, en el entorno digital, esta idea se vuelve más evidente y explícita porque tu yo digital es una construcción simbólica deliberada cuando eliges, por ejemplo, eh, qué publicar en tu historia, ¿no? Y entonces tú estás tomando una decisión sobre si subirte la tendencia de la tricolor, ¿no? Y por lo tanto, decidir cómo quieres ser visto, como patriota, como apoyador de la selección o te gusta el mundial, ¿no? Entonces, cuando escribes una bio en Instagram o en LinkedIn, tú estás editando y seleccionando qué aspectos de ti mismo quieres proyectar. Cuando escoges un filtro, ajustas la estética de tu feed o decides qué tono usar en tus mensajes. Por ejemplo, la Madeleine cuando hace el emprendimiento, qué tono utiliza para vender. Si amigable o soberbio, ¿no? Así como, esta es tu última oportunidad para comprar esta promoción, si no, te la perdiste. O amistoso, ¿no? Como, eh, esto es la mejor solución, este es el producto, o sea, ¿sí? Entonces, para la etnografía digital, esto significa que observar cómo las personas construyen y performan sus identidades en el ecosistema digital es una fuente riquísima de información sobre la cultura de la comunidad que ustedes hacen esa investigación. ¿De acuerdo? Entonces, mm, algo que me parece clave es entender el yo digital como esa construcción simbólica activa y deliberada. Y por lo tanto entender que los elementos de esa construcción siempre van a incluir foto, bio, pronombres, nombres, apodos, estética, tono, escritura, los filtros, ¿sí? Y las comunidades generan ese guión, esa puesta de escena de cómo ser, de cómo mostrarse, ¿sí? Y ahí es donde se generan esas expectativas o eh, expectativas identitarias que son compartidas, ¿no? Una identidad compartida. Por eso es que la etnografía digital analiza las identidades performadas. Cuando hablamos de identidades performadas, hablamos del gamer, del fan, del activista, del estudiante, del profesional, del troll, ¿sí? ¿En qué, mm, Natasha, Sí, profe, dígame. en qué comunidad digital sientes tú que tu identidad es más auténtica o en qué comunidad crees que es más construida?
Dentro del internet, yo diría que aquí en clases, por ejemplo, mi identidad es más auténtica. Dentro de las redes sociales es como que quiero mostrar lo mejor de mí, por ejemplo, eh, viajes, lo que normalmente se percibe como una vida perfecta, es decir, lo que se muestra en las redes sociales. Ujú, muy bien, Jimson. Sí, profe. La misma pregunta. Ya, ahora le respondo, profe. Esa En, Carlita se goza, la Carlita. sí, sí, profe, lo que pasa es que este, recién ingresé. ¿Sí? ¿Quieres que te repita la pregunta? Por favor. Claro. ¿En qué comunidad digital tú, como Jimson, sientes que tienes una identidad más auténtica y en qué comunidad digital crees que esa, digamos, identidad es más construida? Hablamos, por ejemplo, de Facebook. Por ejemplo, Ujú, de redes, yo sí. Facebook, sí. Si hablamos de redes, Facebook y TikTok. ¿Qué? O sea, ¿en cuál eres más auténtico y en cuál eres más construido? Más construido sería en Facebook y más auténtico en TikTok. Ujú, ok, muy bien, muy bien. ¿Por qué esas preguntas? Porque la identidad digital no es única ni estable, sino que cambia según el espacio y la audiencia. Justo lo que dijo el Jimson y también lo que decía precisamente la Natasha. Es decir, cambia según el espacio y la audiencia. Entonces, esas identidades se anclan en prácticas colectivas, en rituales compartidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ver qué papel juegan esos rituales. ¿De acuerdo? Para captar mejor eso. Entonces, cuando hablamos de rituales, nosotros solemos imaginar una ceremonia, ¿no? Así como un muñeco vudú. Son los rituales para nosotros, podríamos pensar culturalmente, asociar a una práctica religiosa, ¿no? O brujería, ¿no? Pero en antropología y sociología, el concepto de ritual tiene un alcance mucho más amplio porque se refiere a cualquier práctica repetida y compartida que refuerza los lazos entre los miembros de un grupo, de una comunidad, y que por supuesto al hacerlo de manera ritual, hace que se genere un sentido de pertenencia a esa comunidad. Entonces, en las comunidades digitales, los rituales están por todas partes y algunos son chiquititos, ¿ya? A veces son imperceptibles, no los reconocemos como tales. Por eso es que nos toca frenar y verlo bien, ¿sí? Porque forman parte de esa cotidianidad. Por ejemplo, un ritual es saludar, ¿sí? Entonces, ustedes entran y saludan a una sala, ¿no? O si es un grupo de WhatsApp, por ejemplo, dicen buenos días o buen inicio de semana, ¿sí? Entonces, ahí hay un ritual, ¿de acuerdo? Em, o, por ejemplo, viernes de fútbol, ¿no? Entonces ahí hay un ritual que se repite semana a semana. ¿Dónde jugamos, muchachos, ahora? Entonces, sí, los retos de tendencia de coreografía que circulan en TikTok, todos estos rituales son de cohesión digital. La pregunta es, ¿por qué son importantes para nosotros? O sea, claro, ustedes seguramente van a decir eso, ¿no? O sea, ¿por qué es importante para mí como estudiante de etnografía virtual que el Jimson entre saludando? ¿Sí? Y es porque los rituales cumplen dos funciones fundamentales. La primera es que refuerzan la cohesión del grupo, es decir, crean un sentido de nosotros compartido. Y un segundo momento es que establecen fronteras de pertenencia.
Es decir, quien conoce y practica el ritual pertenece a esa comunidad. Quien no lo conoce o lo rompe o queda excluido o queda señalado para expulsión. Entonces, en la lámina señala algo que es especialmente interesante y es que la cultura digital se agudiza constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hoy es un chiste viral, mañana puede ser un archivo olvidado o algo que ya nadie entiende. Y esa velocidad del cambio es una característica de la cultura digital, del ecosistema digital que nosotros vivimos ahora y que por supuesto representa un desafío metodológico para nosotros. ¿De acuerdo? En otras palabras, las comunidades digitales producen rituales de cohesión que refuerzan el sentido de pertenencia. Eso lo vemos en ejemplos, por ejemplo, en los saludos diarios, en los días temáticos, en los retos virales, en los chistes internos que solo internamente lo pueden entender. Entonces, los rituales establecen esos códigos de pertenencia. ¿Quién está dentro y quién está fuera? La cultura digital cambia súper rápido porque lo que hoy tiene sentido, mañana, de alguna manera, puede pasar de moda, se vuelve obsoleto, se vuelve incomprensible, ¿sí? Entonces dices, esto era de moda antes, pero no sé por qué llegó a ser moda, ¿de acuerdo? Entonces, em, pasemos a el segundo momento y de una vez respondo las levantadas de mano de Jameson y de Mari, ¿no? Ok, sigamos Magister, con... una consulta. También se podría decir, por ejemplo, que cuando dice, ve, está haciendo sol, es un sol bielero, también se podría hacer un ritual, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Eh, procedamos a responder el momento 2, por favor. Profe, a mí se me reinició y otra vez me sale el momento uno. Debe haber salido, pero bueno, empieza nomás. No se demora 1 minuto por pregunta eso. Mejor, así afianza conocimientos. Y en la otra aula se salieron a propósito porque querían responder mejor.
¿Ya está? Ya está, profe. Ok, seguimos entonces. Mm, 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 mm. Bien. Entonces, con este segundo momento cerramos un poco la parte, digamos, la mitad de la exposición. Y entonces ahora vamos a explorar la producción simbólica, porque, claro, más bien dicho, hasta este momento hemos explorado la producción simbólica desde esa perspectiva de entender cómo todas las voces y todos los símbolos, de alguna manera, tenían las mismas posibilidades de circulación, ¿ya? Pero aquí es donde hacemos como levantar el freno de mano, ¿no? Como cuando manejas en el auto, porque en la realidad las plataformas digitales son profundamente desiguales. Es decir, no todos los símbolos tienen el mismo alcance. Ustedes mejor que nadie saben eso. Es decir, yo subo un video eh, y probablemente tenga menos alcance que ustedes, menos visitas, menos corazones, menos likes, menos seguidores, ¿no? Y ustedes más, o al revés, ¿sí? Entonces, eso no es accidental, sino que es el resultado de las decisiones que toman los algoritmos que tienen consecuencias culturales, políticas dentro de el ecosistema digital. Entonces, los algoritmos de las plataformas como TikTok, como Instagram, como YouTube, no son neutrales, sino que son sistemas diseñados para maximizar lo que se denomina el engagement, que seguramente ya, por cierto, un paréntesis, ¿ustedes ya están teniendo clases con los docentes nuevos? Berito, Sí, sí, profe, desde esta semana ya tuvimos clases con los docentes nuevos. excelente, ¿cómo les fue? Bien, profe. Buenísimo, buenísimo. Ya entonces, eso, por ejemplo, seguramente ustedes ya lo pasaron viendo por el tema de marketing, es decir, cómo esos sistemas están diseñados para maximizar el engagement, es decir, el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma y las interacciones que generan. Para lograr eso, los algoritmos lo que hacen, las plataformas virtuales, a través de los algoritmos, lo que hacen es jerarquizar contenidos. ¿De acuerdo? Y cuando jerarquizan contenidos, eso quiere decir que van a amplificar lo que genera más likes, lo que genera o está en tendencia, los comentarios que se pueden viralizar, ¿sí? El tiempo de visualización y por supuesto lo que hace también es opacar lo que no genera precisamente todo lo que hemos mencionado. Entonces, ¿qué tenemos como resultado ahí? Es que ciertos tipos de contenido, generalmente el de las marcas grandes, eh, es decir, marcas que tienen millones de seguidores, tienen unas narrativas hegemónicas, es decir, dominan el espacio, el espectro de la visibilidad, mientras que las voces minoritarias, comunitarias o disidentes tienen que luchar mucho para ser escuchadas. ¿De acuerdo? El texto de Porter que ustedes tienen nos ayuda también a entender esto desde un ángulo muy diferente, porque su análisis de las comunidades virtuales distingue entre las que no son iniciadas por miembros y las que son patrocinadas por organizaciones comerciales. Entonces, claro, cuando vemos eso en el contexto actual, las grandes plataformas son organizaciones que patrocinan el espacio donde existen las comunidades. Y eso les da un poder enorme sobre qué circula y sobre qué no circula. ¿De acuerdo? Los símbolos en este caso no circulan en condiciones de igualdad, porque algunos símbolos se viralizan y otros quedan invisibles. Los algoritmos jerarquizan contenidos según métricas de engagement, de likes,
tiempo de visualización, interacciones. Entonces, esto favorece narrativas hegemónicas y dificulta la posibilidad de contranarrativas. Entonces, aquí la pregunta etnográfica central es, ¿quién tiene la voz en esa plataforma y quién queda silenciado? ¿Quién queda excluido? Y yo añadiría algo que es importante, y cuál sería, digamos, la estrategia de quienes son silenciados o excluidos para ser escuchados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mm, ustedes, em, creo que esto, digamos, es un ejemplo un poco fuerte, pero creo que sexto semestre está en las condiciones de entenderlo. Ustedes están al tanto del caso de la estudiante de la Politécnica, Natalie Mabla, porque se hizo viral, ¿no es cierto? Pero probablemente no estén enterados de otras personas que también han desaparecido, pero que no se volvieron virales como este caso, ¿sí? Eso implica que el entorno de esta persona, de alguna manera, tiene mucho más, un radio más de influencia para generar precisamente lo que se ha generado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hemos visto cómo se llega a muchas personas por un impulso algorítmico también, pero también, por ejemplo, casos que no han llegado a ser esa tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa dimensión del poder en las plataformas nos lleva inevitablemente a un terreno que es mucho más complejo, y es que los conflictos de significado y las tensiones éticas que surgen cuando los símbolos se cruzan entre culturas, ahí es donde se genera una disputa política, ¿sí? Y esa disputa política se convierte o puede convertirse en un instrumento de violencia digital, ¿de acuerdo? Y ahí es donde nacen, por supuesto, los conflictos. ¿Cuáles son esos conflictos? La producción simbólica no siempre es armónica. ¿Y eso qué quiere decir? Que en las comunidades digitales también se producen conflictos, disputas por el significado de los símbolos, malentendidos interculturales, y en casos más graves se genera una violencia simbólica que es más fuerte todavía y que la hemos vivido. Entonces, un meme puede resultar gracioso, y quizás aceptable en una cultura, pero ese mismo meme puede ser profundamente ofensivo en otra cultura. Entonces, lo que en un país es un gesto de complicidad humorística, en otro contexto puede ser una referencia dolorosa a una historia de represión o discriminación. ¿De acuerdo? ¿Para qué ir más lejos? Los memes de Hitler, por ejemplo. Los memes de Hitler, por ejemplo, eh, probablemente en algunos casos cause humor, pero para una comunidad no. ¿Sí? Entonces es importante entender precisamente esos procesos de opresión o discriminación con minorías, con indígenas, con mujeres, con niños, ¿sí? Con adolescentes. Y luego están las disputas simbólicas, ¿no? Es decir, las batallas por el control del significado de ciertos signos y la disputa del relato, ¿ya? Por ejemplo, las banderas, los colores, las consignas, los hashtags. Entonces, todos esos elementos pueden convertirse en terrenos de disputa del relato, de disputa cultural, ¿no? Lo que se denomina la batalla cultural, que también podríamos ver en alguna de las clases. Y finalmente, en los casos más graves encontramos
la violencia simbólica. Cuando hablamos de violencia simbólica, hablamos de los discursos de odio, de racismo, de sexismo, de transfobia. Entonces, cuando hablamos de eso, no son solo palabras, son formas de producción simbólica que causan daño real a las personas reales. ¿Sí? No es que solo es algo digital, sino que producen un daño real. Y nosotros, cuando hacemos etnografía digital, ese momento vemos eso y nos planteamos un dilema ético. Es decir, cómo documentamos ese fenómeno sin que se amplifique. ¿Cómo protegemos el anonimato sin que se revictimice a la persona o dando seguridad a las comunidades que han sido vulneradas? ¿Y cómo contextualizamos esos discursos sin normalizarlos? ¿Sí? Entonces, la ética en la etnografía virtual, ustedes tuvieron una clase, creo que en segundo semestre de ontología, la ética en la etnografía digital ya no se vuelve algo opcional, sino que es parte constitutiva del método de investigación. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que los símbolos, por supuesto, pueden generar esos malos entendidos interculturales graves. Pero lo aceptable en un contexto que puede ser ofensivo, en otros no puede ser ofensivo. Y ahí es donde vemos que las disputas simbólicas son batallas por el control del significado de signos compartidos. ¿De acuerdo? Em, la violencia simbólica, es decir, el discurso de odio, de racismo, de sexismo, es una forma de producción simbólica. Y esa forma de producción simbólica causa un daño real. Entonces, la etnografía digital tiene la responsabilidad ética de no amplificar esos daños y, por supuesto, de proteger los anonimatos y de contextualizar los discursos. ¿De acuerdo? Mm, sí. Más bien yo les voy a preguntar. Mm, mm, mm. Shirley, Magister, buenas noches. em, ¿cómo tú documentarías un estudio de una comunidad donde circulan discursos de odio? Por ejemplo, un grupo que lanza mensajes racistas o sexistas. ¿Cómo manejarías ese dilema ético? A ver, un discurso de odio me dijo, Ujú. ¿sí? ¿Cómo yo documentaría? Chuta, sí es un poquito complicado porque no tenemos que, eh, es difícil como dijo, ¿no? No hay que amplificar estos daños, ya que es una violencia simbólica, ¿no? Y yo diría que tratan de mostrar como todo lo positivo para que no exista obviamente más violencia. Sí, está bien. Tiffany. Sí, profe. Yo más o menos lo manejaría como tratando de que no se siga difundiendo estos discursos de odio respecto a esto. Y también podría ser
como que manteniendo también en confidencialidad también los nombres de las personas que están siendo afectadas para que no sigan siendo afectadas como tal. Ujú. Bien. Chévere, porque veo que ya lo ponen en práctica, digamos, todo lo que hemos visto. Entonces, claro, tenemos herramientas etnográficas para estudiar la producción simbólica, porque la teoría que hemos desarrollado a lo largo de esta clase cobra sentido cuando nosotros ya conectamos con herramientas de trabajo en el campo concreto. Es decir, cómo se estudia la producción simbólica de una comunidad digital ya en la práctica, que es lo que ustedes hacen en la SF2. Entonces, el primer conjunto de herramientas son los métodos de observación. El más básico y poderoso es la observación participante. Estar presente en los grupos, en los canales, en los foros, visitar los perfiles, participar, es parte de, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tú registras, tú observas una comunidad y eso se complementa con entrevistas y conversaciones con los miembros de esa comunidad. ¿Qué entrevistas? Eh, por ejemplo, el sentido que le atribuyen a sus propios símbolos. Entender, por ejemplo, las cadenas de comunicación, es decir, los hilos del Trend Topic, los hilos de X, rastrear cómo se reenvían los mensajes de WhatsApp hasta que se viralice. Observar cómo un meme muta en su recorrido de grupo en grupo. Entonces, vemos que ese reenvío nos muestra cómo los símbolos circulan, cómo se transforman y cómo se van resignificando. Y claro, para eso hay unas herramientas del registro sistemático, es decir, las capturas de pantalla son para nosotros el equivalente digital a lo que hacían los etnógrafos antes, que son las notas de campo. Entonces los mapas, los hashtags, nos permiten a nosotros visualizar la circulación y la conexión, los grafos que yo les mostré la otra vez. Entonces, los archivos que vamos generando son repositorios de la memoria simbólica de una comunidad. Y entonces todo eso debe hacerse siempre con criterios técnicos, criterios éticos rigurosos, con el consentimiento de las personas cuando sea necesario, cuando sea posible, con la protección de los datos que ustedes hablaban y las identidades de las personas que han sido observadas y con transparencia sobre los objetivos de esa investigación. ¿De acuerdo? Ahí vemos que los métodos de observación incluyen la observación participante, las entrevistas con miembros y análisis de todas las cadenas comunicacionales, el registro sistemático. Cuando hablamos de registro sistemático hablamos de capturas de pantalla, de entrevistas, notas de campo, archivos, memes. Es decir, todo el trabajo etnográfico digital como debe regirse por esos criterios de ética, de consentimiento, de protección de datos. Y eso a nosotros nos va a permitir analizar cómo los símbolos circulan y se transforman. ¿De acuerdo? Bien, bien. Pasemos al tercer momento.
Vamos a darle 5 minutos a esto. ¿Terminaron? Sí. Aún no, profe. ¿No todavía? Profe, ¿hay que hacer ya la pregunta de reflexión o todavía no? Sí, sí. Sí. O sea, sí. ¿No? ¿No? Noelia, Mande, profe. ¿terminó? Sí, profe. Chévere. Pues, ¿cómo está eso entonces?
pero faltan 6 estudiantes. Mm, Vero sí está, Tiffany sí está, Emily sí está, Shirley sí está, Noelia sí está, Natasha sí está, María Graciela ya está. 8. Entonces estamos 8. Profe, yo en el momento de hacer y nuevamente para ingresar a la 3 nuevamente me pidió vuelta que haga todas. Probablemente porque no te demoraste mucho tiempo, puedes hacerlo de nuevo. Mm, Ya les voy a presentar cómo se ve esto. Bueno, aquí tienen hasta que termino la lista. Un poco lo que son las palabras que ustedes han puesto como destacadas. Aquí los errores, donde debo trabajar para que ustedes tengan refuerzos. Eh, esta no, esta sí. Velocidad y cultura digital. Y las recomendaciones. El grupo tiene un desempeño sólido en los temas. Ujú. Ok, con 9 personas. Listo. Ok, sigamos. Entonces, em, hoy hemos recorrido quizás un camino conceptualmente denso, porque, claro, hablar de símbolos siempre es un poco fuerte, pero es relevante para la práctica etnográfica, porque si bien es cierto, empezamos haciendo un reconocimiento que las comunidades digitales y dentro de esas comunidades digitales somos productores, no solo consumidores. Y al ser productores y consumidores de símbolos, también vimos que esos mismos símbolos tienen eh, capas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De las capas. Y esas capas tienen cada una un significado. Y esos significados están condicionados culturalmente. Entonces, analizamos cómo construimos y performamos esas identidades digitales. Y después fuimos explorando los rituales que generan cohesión en las comunidades. Es decir, vamos reflexionando sobre el poder desigual de los algoritmos que ejercen sobre la circulación de los contenidos. Y nos detuvimos un poco en los conflictos éticos que el trabajo de la etnografía nos plantea. Y como cierre, las reflexiones siempre son más personales, ¿no? Es decir, esas reflexiones son las que ustedes se llevan a la casa, ¿no? Es que la primera es sobre el símbolo como parte de su propia experiencia. Es decir, ustedes en qué comunidades digitales participan activamente. ¿Qué símbolo, meme, sticker, frase es muy usado por ustedes, por su grupo? ¿Y qué significa realmente ese símbolo para quienes lo usan? ¿Y qué pasaría si alguien de afuera, sin contexto, lo viera? Es decir, lo entendería o lo malinterpretaría. Y la segunda reflexión es sobre la responsabilidad que implica el rol del etnógrafo, ¿sí? Es decir, qué responsabilidad tiene al interpretar y difundir los símbolos de una comunidad que, por supuesto, no es la propia de él. Es decir, cómo puede devolver a la comunidad los hallazgos de lo que investiga. Entonces, este último punto conecta
con uno de los valores centrales de la etnografía crítica, y es que la investigación no debe ser eh, extractiva, sino que debe ser dialógica desde la perspectiva de Kaplun. eh, Recordemos un poco nuestra asignatura del anterior semestre, y devolver a quienes fueron sus sujetos de estudio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, al tratarse de devolver, eso implica precisamente esa, ese dilema moral que habíamos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Ok. Bien, con esto podemos, siendo 8:30, es una buena hora, podemos dar como finalizada la clase. Me gustaría saber cómo les ha parecido eh, ustedes pueden reaccionar con like o dislike en el Zoom si les ha parecido bien esta nueva metodología de, de, de esta clase, o si retomamos como estábamos antes. De acuerdo. Bien, ya voy a tener, digamos, voy a limar un poco el formulario del quiz, pero la idea sería que tengamos 3 momentos siempre para afianzar conceptos, que eso a la larga les va a servir a ustedes para que digamos, la preparación para las finales sea más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, no es más por el momento, no sé si tienen preguntas, ¿no? Ok, bueno, listo, chicos y chicas, entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Ustedes. profe, hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Buenas noches, profe. Disculpe que le moleste. Yo le iba a preguntar algo, pero es en respecto al proyecto de la sumativa 2. ¿Mm? Disculpe que me robe un poquito de su tiempo. Ayer tuvimos una reunión con el profesor